Hola, muy buenas tardes a todos. Carlos, Sebastián, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Gracias, gracias. He visto algunas contestaciones acá, entonces gracias con todos. Muy buenas tardes. Estamos acá en una charla, un Ask the Expert es una acción que estamos promoviendo específicamente para este entrenamiento de simulación física. Mi nombre es Lucas Camargo, trabajo en el Instituto de Triple S. Hoy estamos con nosotros acá Sebastián Maggi, que es nuestro especialista en simulación de Triple S. Sebastián, ¿quieres decir algo? Hola, muy buenas tardes. No sé ahí si me está viendo en cámara. Mucho gusto Sí, a todos acá. Buenos días, buenas tardes a todos los que participan de toda la sección iberoamericana en este caso. Me imagino que hay participantes de distintos países. Yo estoy en estos momentos desde Chile, apoyando aquí a Lucas para responder algunas de sus consultas principales. Gracias, Lucas. Adelante. gracias, Sebastián. Sebastián está en Chile, yo estoy en Florianópolis, que es una ciudad al sur de Brasil, y tenemos con nosotros también el coordinador del Instituto de Triple S, que es Carlos Fontes. Carlos, por favor. Quita el micrófono A ver, pero al está mute. con... Acá. Bueno, ¿me escuchan? Ahora sí. Sí, Muchas gracias. Bueno, entonces buenas tardes, buenos días. Estoy acá en Río, aprovechando desde mi casa un sol maravilloso, pero no podemos ir por cuenta de todo lo que está pasando. Entonces, tenemos que aprovechar el tiempo para poder trabajar, ¿no? Entonces, a trabajar, me gustaría decirles muchas gracias por estar acá presentes. Tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. Es seguro que ustedes también con nosotros. Y vamos adelante. Tenemos muchas cosas interesantes acá para podermos discutir. gracias, Carlos. Gracias. Carlos trabaja en el Instituto de Triple S también. Es especialista en simulación CFD y tiene conocimiento muy grande de las aplicaciones industriales. Entonces va a poder nos apoyar mucho en esta discusión. Entonces, como he dicho, si ustedes tienen alguna inquietud, algún punto para acrescentar acá, solo enviar por el chat. Ya tendremos algunas preguntas y vamos poco a poco. Tenemos una presentación muy cortita respecto del Instituto de TPS para que ustedes nuestro trabajo, no más que 5 minutos y después empezamos tenemos también una corta presentación de Sebastián a respecto del software ANSYS para simulación multifísica, ¿sí? Vamos entonces, ESS es una compañía sudamericana, empezamos en 1995, esas son nuestras oficinas, tenemos oficinas por toda América del Sur, también en México, también en Estados Unidos, Portugal, España, ¿sí? Somos un equipo de 200 personas. Nuestra especialización es en simulación computacional. Tenemos acá entonces las soluciones de Triple S. Básicamente trabajamos con software, ANSYS, la herramienta Rocky, algunos desarrollos propios para Oil and Gas y también representando el software Flownex. Entonces, son herramientas que ustedes van a ver en nuestro portfolio. Tenemos también oferta de servicios, desarrollo del software, consultoría, soporte y la parte de entrenamientos con los posgrados. Hay una línea acá, sí. Bueno, seguimos mismo con esa línea. Bueno, entonces, lo que hemos ofrecido para ustedes y estamos acá dedicados es hablar sobre el Instituto de Triple S. El Instituto de Triple S es un centro de aprendizaje en simulación computacional dedicados para entrenamientos, cursos presenciales y a distancia. Ahora ustedes están haciendo el curso de simulación multifísica de corta duración, este acá, ofrecido por el instituto. Tenemos también los cursos de posgrado, que son especializaciones de 2 años.
tenemos entrenamientos presenciales ofrecidos en algunas oficinas y algunos entrenamientos dedicados. ¿Sí? Bien, ¿por qué las personas tienen elegido el Instituto Triple S? Esta es nuestra presencia local en el último año por ciudad. ¿Sí? Entonces, tenemos acá... tenemos acá entonces nuestro trabajo, donde estamos ubicados, nuestros alumnos. Ya con el curso de posgrado hemos capacitado más de 1.300 ingenieros, ¿sí? Ingenieras que hicieron nuestro posgrado, más de 11.000 profesionales haciendo los cursos mismo de corta duración. Somos la mayor escuela de simulación de América Latina y trabajamos hace 25 años con la línea acá negra. No sé qué pasa. ¿Ustedes miran esa línea acá? Lucas, creo que debe ser de alguna pizarra que debe haber de haberse generado directamente en Zoom. En Zoom. Debe existir la forma de poder hacer anotaciones. Seguramente esa línea está en la Sí, ventana. algún accidente, sí, sí, sí. Ujú. Acá sí hay anotaciones. A ver si nosotros annotate. A ver si conseguimos sacar ella para mejorar nuestra... Bueno, si no es posible, seguimos con ella. Bueno, no es posible, entonces seguimos con ella. Hay otra acá. Mira. Bueno, seguimos acá la presentación entonces mismo con la línea. Ok. Entonces, ¿por qué los ingenieros tienen que ser capacitados en simulación? Porque simulación es una realidad, no una promesa, ¿sí? Hay oportunidades en diversos sectores, locales y niveles de conocimiento. Há possibilidade de implementação de tecnologia em todo o ciclo de produção e os profissionais são valorados e buscados pelo mercado de trabalho. Lo que hemos visto en estos últimos 10 años en nuestro trabajo de enseñanza en simulación es la posibilidad no solo de trabajar como ingeniero, como ingeniera, pero proyectista también, como profesor, como consultor, como emprendedor. Hay muchas oportunidades, como les indico acá. Estos son nuestros cursos de posgrado. Ustedes ya han recibido alguna información. Si no, al término del curso de simulación multifísica, ustedes tienen algunas informaciones. Ofrecemos 2 cursos, ¿sí? Nuestra dinámica es utilizar siempre las herramientas para resolver los problemas de simulación y siempre trabajando con casos reales. Es alguna cosa similar con el curso de corta duración, pero con una dedicación mayor, de más tiempo y más profundidad, ¿sí? Entonces, es algo bien sencillo para que ustedes conozcan ESSS, nuestro trabajo. Entonces, me envío la palabra para Sebastián. Sebastián, si quiere compartir tu pantalla, por favor, se queda. Dame aquí un segundo, Lucas. Okay. Más que nada quizás para hacer una suerte de resumen, ¿cierto? De las herramientas que estamos presentando durante este webinar. Dame un segundo, a ver, compartir pantalla. Share screen. Me avisa si ya se está viendo mi pantalla, ¿cierto? Ahora sí. Perfecto. Uh-huh. Bueno, voy a retomar un poco las palabras iniciales de Lucas, ¿cierto? Estamos en el contexto de ANSYS, ¿cierto? Cuando hablamos de las soluciones de Discovery, que son las principales, las que van a incluir en este caso el contexto de esta sección de preguntas y respuestas, estamos hablando de uno de los muchos productos que cuenta ANSYS para brindar soluciones de simulación a sus clientes, tanto comerciales como académicos. Hoy nos vamos a centrar principalmente en la sección de el área que llamamos de 3D Design, directamente con 3 productos esenciales que vendrían a incluir Space Claim, que es el software CAD nativo de ANSYS, Discovery Live,
que es un software de procesamiento en tiempo real para simulaciones inmediatas, ¿cierto? De análisis estructural, fluidodinámico y electrónico. Y también de un software que llamamos Discovery IM, que permite realizar simulaciones multifísicas con gran nivel de detalle. Por cierto, que son productos que están destinados para que el usuario y en este caso también las empresas tengan acceso a lo que es simulación sin incurrir en los grandes costos de tiempo que involucra, ¿cierto?, adentrarse en herramientas de simulación avanzada, como pueden ser los productos flagship de ANSYS, que son CFD, ¿cierto? Fluent, ANSYS Mechanical o de la gama de electromagnetismo también. Entonces, los productos que en este caso entran dentro de la categoría de la suite de ANSYS Discovery son productos que son de fácil usabilidad, ¿cierto? Son herramientas, por cierto, que poseen algunas limitaciones, al contrario de los productos flagship, ¿cierto?, de ANSYS, pero que permiten igualmente a los usuarios entrar de lleno en el proceso de simulación de forma bastante interactiva y de modo bastante rápido, que es algo que también puedo mostrar más adelante, ¿cierto?, en una suerte de demo que podemos hacer directamente en vivo. Tenemos estos productos, ¿cierto? Tal como comentaba, Discovery Space Claim, que es el CAD nativo de ANSYS con algunas aplicaciones bien interesantes. Quizás tengo otra presentación que la demuestra de mejor forma. Aquí. Tenemos primero, vamos a partir de más a menos, ¿cierto? El producto Discovery IM, que es un software bastante robusto que incluye capacidades de simulaciones de análisis estructural, tanto estático como análisis dinámico limitado, que incluye, por ejemplo, capacidad de análisis de fatiga, análisis modal, análisis de optimización topológica, todo en una misma interfaz, también incluyendo análisis en fluidodinámica, ¿cierto? Para casos de análisis estacionario, transitorio, por cierto, análisis monofásico, que son parte de las limitantes que tiene este mismo software, y también análisis en el área de electromagnetismo, principalmente de lo que es baja frecuencia, ¿cierto? Electrónica de potencia. Eh, Todo en una sola plataforma. También me faltó incluir que Discovery M permite realizar análisis térmicos también. Parte de lo que caracteriza este software es la posibilidad de hacer análisis que llamamos más bien multifísicos, ¿cierto? Donde podemos realizar un análisis fluidodinámico y traspasamos la información de cargas a un análisis estructural y también, por ejemplo, a un análisis térmico para evaluar, por ejemplo, procesos de dilatación térmica, etcétera. El siguiente producto que llamamos Discovery Live es un producto que llamamos en este caso producto entry level para poder realizar simulaciones rápidas, ¿cierto? Bastante sencillas de implementar sin la complejidad que implica un proceso de simulación completo, ¿cierto? Para elementos finitos o volúmenes finitos que requiere generar tanto un mallado, ¿cierto? Para poder que en el fondo todas las ecuaciones se resuelvan en ciertos lugares descritos en base a esa malla. Para lo que es Discovery Live no es necesario que el usuario llegue a ese nivel de detalle, sino que solamente imponiendo condiciones de borde apropiada, el usuario ya puede ver en tiempo real y de modo bastante interactivo soluciones bastante realistas, ¿cierto? Para tener aproximaciones interesantes para hacer, por ejemplo, prospección de diseño o análisis paramétrico para distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy variando las condiciones de ingreso de flujo, las condiciones de salida o las mismas definiciones geométricas? El programa toma los cambios de modo automático y utilizando tecnología de tarjetas gráficas, en este caso GPU con tarjetas de la línea NVIDIA, permite realizar estos cálculos de modo instantáneo. Este es un poco, es casi que un cambio de paradigma en este caso de lo que ha venido haciendo ANSYS a lo largo de estos años con este software en tiempo real. Vamos a generar después, más adelante, una suerte de demo en vivo para que vean las capacidades que tiene Discovery Live. Y en el mismo entorno de Discovery Live y con la misma interfaz, podemos resumirnos ahora hacia lo que es el software CAD nativo de ANSYS, que es Discovery Space Claim, que cuenta con grandes capacidades para lo que es generación y reparación de geometría en un entorno bastante amigable. Es un software basado netamente
en las geometrías, un direct modeling, a diferencia de lo que pudiésemos conocer como feature modeling con software, cierto, CAD de otros proveedores, que tienen la característica que basan la geometría en instrucciones. Aquí para SpaceClaim es totalmente distinto el algoritmo. En este caso, el programa se centra netamente en la geometría, lo que permite de modo muy fácil que el usuario pueda editar distintas características como rebordes, herramientas muy fáciles para poder crear protrusiones, cortes, etcétera, incluyendo también herramientas de reparación de geometrías que estén, por ejemplo, en mal estado, sobre todo, por ejemplo, archivos que provengan de algún otro CAD y que vengan, por ejemplo, directamente como superficies o como líneas. Dentro de SpaceClaim están todas las herramientas para poder hacer reparaciones de dicha geometría. Por cierto, también todas las herramientas para crear planos, listados de materiales. Es posible también crear archivos STL para lo que es manufactura aditiva, ¿cierto? Muchas empresas o usuarios que estén interesados en fabricar piezas mediante impresión 3D pueden realizar sus geometrías utilizando Discovery SpaceClaim, incluso con la posibilidad de crear en este caso elementos sólidos que cuenten con geometrías tipo látiz al interior de dichos sólidos para poder optimizar, ¿cierto? Y ahorrar en términos de fabricación. Todas estas herramientas trabajan en conjunto y están disponibles, ¿cierto? Para ustedes a través de esta promoción, ¿cierto? Que están lanzando el Instituto de Triple S. Podemos pasar ahora quizás a hacer una demostración en vivo. No sé, Lucas, si te parece bien. Sí, sería excelente. Tenemos algunas preguntas. Ah, perfecto. Hemos elegido algunas preguntas que nos sugieren en el chat Ujú. del curso. Sí, Déjame sí. ver una acá que sería interesante ya empezarnos con ella. Sí, para ¿cuál es el software utilizado para este entrenamiento y cómo hacer el download de este software? Nosotros hemos indicado el link del website de ANSYS, pero si puedes comentar un poco más. Ujú. El sitio de ANSYS cuenta con la definición, ¿cierto? Una información directa para poder realizar una descarga gratuita, en este caso, del software vía una licencia estudiantil. En este caso, ustedes pueden acceder a estos tres software que estamos comentando aquí directamente, haciendo la descarga de la opción, en este caso me parece que es Discovery Ultimate, está indicado. Déjame revisarlo directamente en el sitio, lo puedo ver ahora mismo. Si me dan aquí unos segundos. Vamos a ver. Esto está en la sección académica, ¿cierto, Lucas? Sí, Este es el sitio, me parece, ¿cierto? Free Student Software. ya. Aquí está. Entonces, las herramientas para descargar pueden ser, aquí tenemos 4 alternativas hoy en día. Discovery Live Student les va a permitir trabajar directamente con este software que estoy mostrando en pantalla, que es Discovery Live. Discovery Live de todos modos incluye lo que vendría a ser las herramientas para generar una geometría, ¿cierto? Que vendría a ser SpaceClaim. A la hora de ustedes descargar, en este caso, la opción Discovery Live, van a tener acceso a este software que voy a proceder a mostrar en una demo en vivo. Ustedes también tienen la opción de descargar Discovery AIM, que es el software multifísico que permite realizar análisis estructural, fluidodinámico, térmico, optimización topológica con un tratamiento mucho más detallado. En ese sentido, a diferencia de lo que hace Discovery Live, que es simulación en tiempo real, como la que estamos viendo aquí en pantalla, ¿cierto? Yo no realicé ningún tipo de mallado, no realicé ninguna definición muy exhaustiva de las condiciones de operación de esta simulación, solamente indicándole lo que es material, condiciones de flujo, ¿cierto? Y algunas condiciones de borde. El programa procede a calcular ciertamente qué es lo que está sucediendo con el programa tal como lo estamos viendo aquí en pantalla. Este es, nuevamente comento, el software Discovery Live para poder realizar simulación en tiempo real.
las otras posibilidades que están disponibles para ustedes están más o menos de la mano de los productos ANSYS directamente, como la suite completa, y para esta última versión ahora está disponible incluso producto ANSYS Escape, que ya entra en la categoría de software embebido para poder realizar interfaz gráficas con los usuarios, que es un producto quizás un poco más avanzado. Yo les recomendaría partir con Discovery Live y Discovery AM para lo que es las características de este curso. Ujú. Perfecto. Esta fue una pregunta bien recurrente. Hemos recibido algunas veces. Ah, en este mismo sitio hay algunas orientaciones de cómo hacer el download y cuáles son los requisitos de la computadora para utilizar. Ujú. Ah, ¿Puedes seguir o puedo hacer otras preguntas acá? ¿Qué te parece? Sí, puedo seguir mientras me vas preguntando, no hay problema. Ujú. Sí. Aquí lo que estamos viendo en pantalla es una simulación fluidodinámica, ¿cierto? Lo que llamaríamos flujo externo. Tenemos una geometría inmersa y el programa, en este caso Discovery Live, le permite al usuario automáticamente generar un recinto sobre el cual se pueden definir condiciones de borde, ¿cierto? Apropiadas de entrada, salida, condiciones de simetría y con ello, en ese sentido, permitirle al usuario revisar ciertos resultados como los que estamos viendo aquí a continuación. No tan solo a nivel cuantitativo, cualitativo, perdón, sino también cuantitativo. También podemos generar monitores de algunas variables, como por ejemplo presión, fuerza, temperatura para distintos tipos de estudios. Algo bien impresionante que a los usuarios también les gusta mucho en ese sentido para poder validar el hecho de que estamos hablando de simulación en tiempo real y no es un video que yo estoy que tengo de algún modo generado así como casi de la manga, ¿cierto? De suerte. Yo puedo generar modificaciones en la geometría. Yo ahora voy a proceder a duplicar el camión que estamos viendo. Lo puedo mover, lo voy a ubicar aquí en la parte trasera. ¿Qué pasa con la interferencia, por ejemplo, entre camiones? Yo al realizar, ¿cierto? Esta modificación, el programa automáticamente, se toma un tiempo, por cierto, no es algo tan inmediato, pero el programa logra realizar la modificación, ¿cierto? En el comportamiento del fluido, luego de yo realizar la modificación, ¿cierto? Geométrica. Esto me permite hacer exploraciones de diseño, ¿cierto? Automático, de modo, por ejemplo, de evaluar cómo es el efecto de realizar alguna modificación geométrica o cambio en las condiciones de operación. Aquí yo estoy viendo en la escala lo que es magnitudes de velocidad. Voy a borrar el camión de atrás para poder ver el resultado de mejor forma, por ejemplo, los vórtices que se generan hacia atrás. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo cambio inmediatamente las condiciones de operación? Aquí estoy introduciendo un viento a 20 metros por segundo. ¿Qué pasa si lo variamos a 40? Y están Automáticamente. preguntando si es posible dar movimiento al camión. Ya, no, ese tipo de condiciones que entrarían en lo que es análisis dinámico, no, en estos momentos, por ahora, para estas versiones de Discovery Live, no está disponible. Que sí está disponible como condiciones de borde, definir, por ejemplo, paredes rotativas, algo que algunos usuarios, por ejemplo, en particular, alguien que está interesado en una simulación muy similar a la que estamos viendo en pantalla, con esta condición de pared rotativa es posible introducir el efecto de, por ejemplo, la rotación de las ruedas del automóvil. No explícitamente, pero sí como una condición de borde móvil para esas paredes. Eso permitiría en ese sentido capturar el efecto de un objeto que está rotando, ¿cierto? Pero Claro, no explícitamente. Ujú. claro. Ahora, mira, depende también do que se objetiva con relación a la movimentación del camión, porque, mira, la verdad, esa situación es como si el camión estuviera se movimentando, ¿sí? Exacto. Estuviera con velocidades cerca de 40 metros por segundo, con un motorista loco, ¿no? Con una velocidad de esa, conduciendo el camión. Entonces, depende Superando el límite. depende exactamente del objetivo imaginado, ¿sí? Sin duda hay limitaciones todavía en Discovery, pero podríamos decir que alguna cosa como casi 80-90% de las cosas que
que normalmente se trabaja, ya se puede hacer con tranquilidad en Discovery. Exactamente. Bueno, excelente. Tenemos otra pregunta acá. Bien, pregunta del movimiento del camión, ya hemos dicho. Bueno, otra acá, ¿cómo variar la velocidad de entrada del recinto? ¿Cómo la velocidad varía con la altura como en un edificio? Condiciones variables. La verdad es que actualmente no se puede definir una condición que sea variable como tal. Lo que sí se puede hacer en ese sentido y a modo de aproximación y como recomendación quizás, lo que se puede hacer quizás es definir una serie de escalones, ¿cierto? Como subdividir discretamente la condición de entrada y definir distintos valores para los distintos escalones que se vayan definiendo. No existe para Discovery Live la posibilidad de generar esa función, en este caso de condición de entrada. Lo que sí es factible de realizar es definir una suerte de estudio de parámetros. Por ejemplo, le podemos asignar dentro de una tabla, ¿cierto?, de valores de condiciones de entrada y en base a alguna definición de algún parámetro de salida, evaluar cómo modificando dicho valor de la condición de entrada, evaluar cómo afecta a nuestro parámetro relevante, como pudiese ser, por ejemplo, la fuerza sobre el camión, temperatura, presión, etcétera. Excelente. Entonces, estamos hablando mucho, bastante de la herramienta que es lo que soluciona el problema. Me gustaría saber la opinión del profesor Carlos a respecto de no solo de la herramienta, pero cuál es la necesidad del ingeniero saber manejar estas herramientas, saber las condiciones las informaciones que pone en el sistema. Una cosa que hablamos acá es si el profesional pone basura en el software va a devolver basura. Entonces, Claro. Carlos, si puedes comentar un poco más de tu experiencia dentro de las industrias, por favor. Sí, mira, podemos tomar como ejemplo exactamente esa última cuestión que se ha hecho sobre la posibilidad de tener una condición de borde heterogénea o alguna cosa como eso, ¿no? Una solución de ingeniería, seguramente sencilla, vamos a decir así, sería crear una condición de borde un poco más distante del objetivo y dejar que el propio flujo se establezca y con eso tener cerca del objeto de interés tenga esa distribución de velocidad y de presiones como se desea, ¿no? Entonces, la verdad es que tudo que nosotros hacemos con software de ingeniería es intentar tomar en nuestras manos las cosas que son más aburridas, que son más repetitivas, pero la imaginación y la capacidad de resolver problemas quedan siempre con los ingenieros. Eso es inevitable. Entonces, si tú quieres ser un buen profesional, no te vas a tener una gran herramienta, ¿no? Una espectacular herramienta. Y la verdad te digo, eso incluso es peligroso, porque como decía Lucas, la posibilidad de poner basura para ser calculado y producir una basura más refinada es espantosamente grande. Hasta algunos años atrás, una de las cosas que más escuchábamos en la industria era que se hacía una inversión y pues, se ponía a las personas a utilizar el software y al final del día se producía un montón de cosas sin sentido. Porque, la verdad, una de las mayores inversiones que estos muchachos tenían que hacer era en la formación del ingeniero, ¿no? Del ingeniero capaz de utilizar bien un software, ¿no? Incluso fue más o menos en esta ocasión que desarrollamos todos los programas de posgrado, exactamente para poder ocupar esa situación intermediaria en que nosotros éramos llamados a resolver anyway. Entonces, ahora lo que hacemos es justamente buscar a esos ingenieros que quieren trabajar con simulación, quieren trabajar con innovación, ponerlos a ser entrenados de una forma bastante, vamos decir, organizada, progresiva,
para que pueda entonces quedar bastante, totalmente capacitados a utilizar con seguridad, con confiabilidad el software. Entonces, do punto de vista de la industria, vuelvo a decir, lo que quieren pura y sencillamente es solución de problemas, de sus problemas. Y lo que nosotros tenemos que ofrecer es una combinación con un profesional. El profesional tiene que ofrecer es sencillamente la capacidad de ingeniería de solucionar problemas combinado con la habilidad de utilizar de manera bien y de manera confiable y de manera competente una buena herramienta de ingeniería que sencillamente le va a tomar el trabajo de hacer cuentas. Entonces tiene que hacer cuentas de manera confiable, de manera garantizada, de manera garantizada que los resultados son buenos, ¿no? Eso me parece que es una visión general de que nosotros podemos esperar de un pedido de una industria. Excelente, profesor. Profesor Sebastián, tenemos acá una pregunta también, si se pueden solucionar problemas acoplados, creo que de múltiples físicas. En Discovery Live lo que es posible de hacer en ese sentido es traspasar la información de una física a otra de modo indirecto. En Discovery IM sí es posible resolver problemas multifísicos. Lo que sí es factible de hacer, por ejemplo, en este caso en Discovery Live, puedo hacer una demostración en vivo, quizás es acoplar lo que es el efecto, por ejemplo, de una simulación estructural con una simulación modal para optimizar, por ejemplo, una geometría, que es una demostración que hice para un webinar que hice hace muy poco. Si me dan unos segundos, podemos crear rápidamente una geometría. Voy a crear una suerte de preforma para un puente y le vamos a pedir al programa que optimice directamente la geometría del puente en base, por ejemplo, a un criterio de minimizar la masa, pero manteniendo lo que es la integridad estructural del diseño. Entonces vamos a ocupar las herramientas de dibujo. Estoy dibujando sobre una superficie. El procedimiento para poder trabajar con SpaceClaim, que es el entorno que permite también a Discovery Live funcionar, me permite, por ejemplo, de generar de esta forma. Vamos a crear una solución de análisis estructural utilizando concreto. Pensemos que vamos a generar un puente, pero este puente la verdad es que es bastante robusto. Me gustaría que el programa automáticamente me entregara una suerte de forma, ¿cierto?, orgánica o intuitiva, para la cual uno debiese tener más o menos una forma de puente. Vamos a definir nuestra condición de soporte, nuevo soporte fijo, y vamos a definir una condición de carga, ¿cierto? Una nueva fuerza que va a estar actuando en la parte superior de este puente. Vamos a poner una fuerza representativa solamente, no nos centremos en los valores directamente. Luego de realizar esta definición de cargas, yo le puedo pedir al programa, ahora solamente ejecutando el botón play, que el programa resuelva el análisis estructural, ¿cierto?, estático, para poder evaluar, por ejemplo, las zonas de deformación, como lo que estamos viendo aquí, en una animación un poco ciertamente exagerada, ¿cierto? Podemos ver aquí la escala es bastante baja, del orden de 10 elevado a menos 5 milímetros para esta definición de concreto. Y también podemos evaluar ciertamente, por ejemplo, en dónde se están concentrando los esfuerzos de esta geometría. ¿Qué pasa, por ejemplo, ahora si nosotros modificamos nuestra geometría, hacemos nuestro puente un poco más ancho? El programa va a tomar la nueva información de la geometría y me la actualiza directamente a la solución. Lo mismo con cualquier definición geométrica. Hasta aquí, esto es un análisis estructural sencillo que muchos programas lo pueden hacer directamente. ¿Qué podemos hacer también sobre este resultado? Realizar un análisis de optimización topológica que le permita al programa, en este caso utilizando como criterio maximizar la rigidez, pero como definición también de criterio de objetivo de diseño, minimizar el volumen
por lo menos en un 60%. Con esta definición, el programa puede tomar la información de este análisis estructural y hacer iteraciones para poder, por ejemplo, ir quitando masa que no está aportando directamente como resultados hacia esta estructura. Entonces el programa automáticamente, si ven en este gráfico, vamos viendo la definición del volumen a medida que se van avanzando las iteraciones del diseño, y podemos ver cómo el programa automáticamente va a terminar convergiendo en lo que habitualmente conocemos, ¿cierto?, como una forma tendiente a lo que es un arco, ¿cierto?, que es algo intuitivo, pero que podemos ver también que el programa tiene sus criterios para poder definir esta forma en base a la zona que presenta menor aporte a lo que es la integridad estructural de este puente, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí cómo el programa automáticamente tiende a generar esta forma que es algo natural, ¿cierto?, que podemos pensar que es una suerte de puente. Voy a detener aquí estas iteraciones para poder mostrar otra capacidad que tiene el software, que utilizando este mismo resultado de este análisis de optimización, le podemos pedir al programa que exporte la geometría como un nuevo sólido, para que podamos, por ejemplo, evaluar las diferencias a nivel de volumen o incluso poder realizar un segundo estudio estructural sobre esta nueva geometría para poder validar nuestro diseño. Aquí la podemos ver, ¿cierto? La voy a mover para que se aprecie la diferencia. Entonces, tenemos nuestro resultado de este análisis de optimización topológica que me permitió, ¿cierto?, quitar una gran cantidad de masa de este estudio. Esta es una optimización de tipo basado en criterio estructural. Asimismo, algo que también se pudiese hacer, ¿cierto?, es un análisis que llamamos de análisis modal, que permite, por ejemplo, realizar estudios para, por ejemplo, definir cuáles son las frecuencias naturales de vibración de algún elemento. Vamos a realizar este análisis modal sobre la misma preforma inicial, ¿cierto? Vamos a definir nuestras condiciones de soportación. Las vamos a definir directamente como soporte fijo. Y vamos a ejecutar el programa para que nos entregue, ¿cierto?, cuáles son los modos, en este caso el primer modo de vibración, la frecuencia asociada, ¿cierto?, a este modo de vibración, y un resultado que podemos ver aquí más bien gráfico, ¿cierto?, como este cuerpo se mueve en su primer modo, ¿cierto?, el primer baile. Entonces, algo que también ahora podemos hacer es pedirle al programa que realice una optimización utilizando como criterio este análisis modal. Entonces, ahora en vez de maximizar la rigidez, vamos a pedirle, ¿cierto?, minimizar la deformación, maximizando la frecuencia, alejándola, ¿cierto?, de nuestro estudio o de algún potencial, de alguna potencial frecuencia que esté cercana, ¿cierto?, a un valor muy bajo. Entonces, podemos pedirle ahora al programa que realice el análisis de optimización, ahora utilizando como criterio la definición de este estudio modal. Entonces, a diferencia del caso anterior, donde el criterio era netamente basado en la rigidez, ahora lo va a realizar utilizando como criterio la frecuencia. Entonces, es evidente, quizás no evidente a nivel inmediato, ¿cierto?, pero de que los criterios ahora para realizar la minimización de la masa sean efectivamente diferentes. Ahora el objetivo es maximizar la frecuencia. Entonces, bajo ese punto de vista, puede ser que la geometría no coincida exactamente con la optimización por el lado de lo que es rigidez, ¿cierto? Voy a detener aquí el estudio para quedarnos con esta preforma inicial, ¿cierto? Le vamos a pedir ahora al programa que nos guarde y convierta esta geometría de este segundo estudio de optimización. Y ahora lo tercero que es posible de hacer en este análisis estructural ahora no es solamente tomar el criterio de rigidez o el criterio de análisis modal, sino que también ahora es factible utilizar ambos criterios, y a eso lo pudiésemos llamar una suerte de análisis, cierto, multiobjetivo. Voy a seleccionar la segunda geometría generada, ¿cierto? Esta segunda optimización topológica. Y ahora vamos a crear
un nuevo estudio, ¿cierto? Una nueva optimización que consista esencialmente ahora no tan solo en utilizar como criterio una o la otra física, sino que ambas físicas. Entonces, para este estudio ahora nuevamente podemos utilizar las mismas condiciones anteriores, pero ahora ciertamente la geometría va a tender a ser una suerte de combinación de los dos resultados anteriores que estábamos viendo en pantalla. Suficiente sobre la demostración, Lucas. Quizás creo que hay Excelente. personas que están haciendo preguntas y que Eh, quieren respuestas, así que avancemos con Sí, la sesión. excelente. Fernando Granados nos ha dicho acá que, complementando lo que Carlos Fontes, profesor Carlos Fontes ha dicho, los software no resuelven problemas por sí solo. El conocimiento lo tiene que aplicar el ingeniero en la fase de modelado. Muy de acuerdo con el profesor, sí. Esta es una preocupación que tenemos nosotros que siempre hay que tener alguien que conoce para manejar el software, conoce y practica. Y ahora de experiencia personal, Sebastián, ¿cuánto tiempo ya estás en este mundo de simulación? ¿Cuánto tiempo estás practicando? ¿Cómo fue tu curva de aprendizaje? ¿Cómo fue este proceso? Ujú. Yo la verdad es que llevo bastantes años en la industria. Yo voy a cumplir este año 4 años en ESSS como especialista técnico. Eh, Llevo ya cerca de casi 8, 9 años de experiencia que tengo yo en lo personal, en lo que es simulación. Partí utilizando el software de simulación en la universidad cuando ingresé a la especialidad. Yo soy ingeniero mecánico de formación de la Universidad de Chile. Son clientes nuestros, ¿cierto? Por cierto, a propósito de lo que es el área académica. Durante mi estadía en la universidad conocí lo que es el software de simulación, me adentré un poco en las problemáticas que permitían resolver las herramientas de simulación, las comencé a aplicar a una gran cantidad de proyectos que tenía en la universidad, distintas asignaturas, ¿cierto? Desde lo que es mecánica de fluidos, transferencia de calor, proyectos personales también que teníamos en la misma universidad utilizando simulación. Era algo bastante atractivo para mostrar, ¿cierto? A los mismos profesores o a los mismos participantes o auditores externos. Realicé mi trabajo de título también utilizando simulación y desde allí la verdad es que los años que tengo han sido netamente de mucho autoaprendizaje, ¿cierto? Ganar experiencia aplicando y conociendo, ¿cierto?, qué es lo que está dentro del mismo programa, pero principalmente utilizando el software y así realizando cada vez más casos. Eso yo diría que es lo que más me ha brindado experiencia. ¿Cuál es la ventaja? Softwares como Fluent, ¿cierto? O ANSYS Mechanical, que son de una curva de aprendizaje que pudiese ser un poco más empinada, ¿cierto? En términos de semanas o meses para poder dominar, ¿cierto?, lo que es la parte básica del software. Hoy en día con las posibilidades que tienen los usuarios de educación a distancia, ¿cierto?, para poder autocapacitarse en sus mismos lugares de trabajo o en este caso en sus casas, como espero que estén todos directamente. eh, Hoy en día, con las opciones que tenemos, ¿cierto?, de los cursos que entrega el Instituto Triple S, es factible de que los usuarios se autoentrenen y realizando una serie de workshops, ¿cierto?, y de conocimiento técnico básico, es factible realizar estas simulaciones sin necesidad de un entrenamiento intensivo. En ese sentido, las herramientas de Discovery Live están hechas para usuarios que no sean especialistas muchas veces en métodos numéricos o en las disciplinas físicas básicas, ¿cierto? Eh, Eso por mi parte a nivel general. No sé si logro contestar ahí la Sí, pregunta. perfecto, Ujú. gracias. Hay otra acá interesante al respecto del software de la Coble, de Discovery y el paquete de IM también, Ujú. con el Rocky Dam. ¿Hay alguna interacción en estas herramientas? ¿Cuál es la Mm. interacción de ANSYS con Rocky? La interacción de ANSYS con Rocky, a ver, si me da un segundo, yo pensé que tenía una presentación. Dame un segundo, voy a abrir la presentación que tengo Sí, por justamente. supuesto. Aquí tengo una presentación, no es que haya estado preparado, pero aquí podemos directamente improvisar, Lucas, ¿cierto? mientras Sebastián busca a su presentación, permítame decirte que
es decir, a todos, ¿no? Cuando empecé a hacer mi primera tentativa de utilizar simulación en la industria, ha sido en 1996. Entonces, son muchos años atrás, no consigo contar hasta ese número, no sé cuántos años son, pero te puedo decir que cuando he buscado mi ingeniero de supervisión, ¿no? Era bastante en aquella ocasión, le digo, ¿por qué no intentamos descubrir cuáles son las opciones acá utilizando simulación? Bien, miren, en aquella ocasión, la computadora más potente que se había era un Windows 486, una cosa así, ¿no? Entonces, 386, la verdad. Entonces, cuando miré para él, dije, me gustaría tal vez intentar alguna simulación acá para testear esa situación. Me dijo, tenía que ser idea de pasante mismo, ¿no? Cosas como eso, porque era absolutamente impensable, ¿no? Absolutamente impensable. Hoy, tantos y tantos años después, la tecnología de hardware, la tecnología de software, estamos hablando acá de tecnologías meshless. Si ustedes buscarem, vi muchísimas preguntas acá sobre cuál es la tecnología meshless que es utilizada. La verdad que esa tecnología de Discovery es patenteada y nosotros no tenemos acceso a tecnología, ao método numérico utilizado, pero todas son muy semejantes, la verdad. Si hacen una búsqueda en la internet sobre métodos meshless de simulación fluidodinámica o simulación estructural, van a encontrar alguna cosa que seguramente es semejante a lo que tiene antes. Todas elas son muy semejantes. Y claro, hay algunas otras cosas que son, vai ser un poco, nos dejan un poco desconfortables tal vez con simulaciones meshless, como cómo hacemos convergencia, cómo sabemos si el mallado es bueno. No existe mallado, es otro concepto, es otro concepto. Nos da velocidad, nos da agilidad, nos toma un poco de la precisión, pero mira, lo que están haciendo acá, mira lo que está haciendo acá Sebastián, la cantidad de tentativas que ustedes están haciendo, la cantidad de investigaciones que están haciendo, es increíble en poquísimo tiempo, ¿no? Y una otra cosa también que se distingue de aquel momento cuando empecé a trabajar con estas cosas, es que no se tenía cualquier idea de hacer entrenamientos, cursos de posgrado, universidades no ofrecían maestría, no ofrecían doctorado, no ofrecían nada disso. Entonces, tenías que ir para fuera del Brasil para poder estudar esse tipo de coisa. Hoy está tudo cerquita, muchas universidades te ofrecen entrenamientos bastante completos de todos los tipos de tecnologías de simulación. Y incluso Triple S, que la verdad es una de las mayores escuelas de simulación de Latinoamérica, que ofrece un entrenamiento específicamente para eso. Entonces, es una vida distinta, es un mundo nuevo, y qué bueno para ustedes que están en ese mundo nuevo, ¿sí? Así es. Aquí, bueno, complementando la consulta que había hecho Lucas, ¿cierto? Para lo que es Rocky. Rocky, que es un software de desarrollo de Triple S para la física de elementos discretos, se integra totalmente a las soluciones de ANSYS para lo que es análisis en fluidodinámica, análisis estructural, en el mismo entorno de ANSYS Workbench, que es la plataforma, ¿cierto?, de gestión de proyectos de simulación. Interacción de ANSYS con Rocky podemos encontrar, por ejemplo, para lo que es generación de las geometrías, ¿cierto? Desde ANSYS SpaceClaim podemos generar archivos STL que sean compatibles para trabajar en Rocky. Podemos realizar lo que llamamos análisis paramétrico, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, que permite, por ejemplo, evaluar en términos de simulación, ya sea para análisis multifísico, como el que estamos viendo aquí directamente en esta ventana, diseño de experimentos, análisis de optimización, ya sean de variables geométricas o de variables físicas, como pueden ser condiciones de entrada, dimensiones de partículas, materiales, fuerzas sobre las condiciones, en este caso de las mismas definiciones geométricas, etcétera. Algunos ejemplos de acoplamiento de Rocky con ANSYS pueden ser, por ejemplo, equipos de la industria minera, como estos arneros que estamos viendo en pantalla, de modo de obtener la información de las cargas de Rocky para poder ser recogidas a la hora de realizar un análisis estructural
como por ejemplo los que estamos viendo aquí en pantalla, pudiesen ser análisis estáticos, análisis, por ejemplo, modal, o también análisis transitorios completos, que esto ya es algo bastante avanzado, ¿cierto? Donde definimos las condiciones geométricas, la definición de la geometría, las condiciones de las partículas en Rocky y simultáneamente en este caso a la resolución de lo que se está viendo en Rocky se pueden ver las soluciones ahora en un análisis estructural. Lo mismo se aplica para lo que es fluidodinámica. En ese sentido, Rocky también se acopla con las herramientas, en este caso de ANSYS, en particular ANSYS Fluent, para lo que es la disposición, en este caso, del material granular y su movimiento producto de la interacción con algún fluido. Ciertamente. Esto yo creo que es algo quizá un poco más avanzado a lo que veníamos, pero es algo factible de evaluar. Con las herramientas Discovery, Rocky no tiene compatibilidad. Eso es muy importante destacar, resaltarlo. Solamente con SpaceClaim a la hora de lo que es generación de geometrías y en particular generación de archivos STL con un mallado, en este caso el archivo STL bastante apropiado. SpaceClaim cuenta con todas las herramientas para que el usuario logre refinar, en este caso, el archivo STL de modo de poder conseguir una buena definición a la hora de obtener cargas. Por ejemplo, para lo que es definición del modelo de desgaste que tiene Rocky también, muchas veces los usuarios cuentan con geometrías que no tienen una resolución adecuada. Con SpaceClaim es posible asignarles la resolución deseada por parte de los usuarios para poder ingresarlas a Rocky sin problema. Eso respecto a Excelente. Rocky, yo creo, Lucas, ¿cierto? Excelente, profesor. Estamos casi a fines de nuestra presentación, vamos hasta las 15, las 3 de Brasil. Y ahora preguntar al profesor Carlos, estamos hablando de muchas aplicaciones, hay mucha utilización de herramientas, muchos tipos de aplicación distintas, pero para quien está buscando, quien quiere empezar de algún punto, ¿cuál es tu sugerencia, profesor? Mira, de nuevo va a depender bastante del objetivo de la persona. Vamos a pensar en algunas posibilidades. Yo quiero ser un desarrollador de software, yo quiero ser un desarrollador de modelos y en CFD, en análisis estructural, en elementos discretos, alguna cosa como eso. Si yo realmente necesito, ya que quiero desarrollar essas coisas, necesito de técnicas experimentales, necesito de conocer profundamente la parte numérica, detallar cómo se hace todos cuáles son las herramientas de desarrollo de todos los métodos numéricos involucrados en desarrollar software. Entonces te recomiendo sí que y desde temprano busque hacer alguna, no sé cómo es en español, pero iniciación científica, o sea, empezar a hacer trabajo con los profesores bastante temprano en la graduación, después que realmente haga una maestría, maestría es otra cosa, ¿no? Pero que haga un mestrado y después tal vez un doctorado. Si tú quieres ser una persona que va a ser un ingeniero de cunho más práctico, que va para la industria y quiere empezar a analizar, a utilizar la tecnología que existe, no desarrollar una tecnología nueva. Tú quieres utilizar lo que existe para la resolución de problemas que están hoy en la industria. Entonces, tú es un perfil de ingeniero un poco distinto. Tú no quieres desarrollar un software, tú no quieres desarrollar nuevos modelos complejos, completos, tal vez una pequeña modificación solamente de algún modelo. En este caso, te aconsejo que haga entrenamientos más prácticos como el propio de Triple que es pensado justamente para ese perfil de persona, ¿no? Que va directamente a la aplicación de su conocimiento de ingeniería en casos industriales, por ejemplo, ¿no? Mira que essas duas personas são muito complementares, porque em futuro, limitações que esse usuário vai encontrar agora vão ser resolvidas por as pessoas que estão acá desenvolvendo o material. Então, são duas personalidades bastante importantes. Uma outra possibilidade, por exemplo, que tu és um gerente, tu és um diretor de alguma indústria e estás contratando, necessitas contratar
simulaciones para desarrollar alguna parte de su proceso, alguna cosa como eso. En ese caso, necesita saber cómo es simulación, cuáles son los problemas de simulación, cómo puedo prever si nuestra simulación si esta simulación está bien hecha, cuáles son los potenciales errores asociados a la simulación, porque en la verdad que al final del día es tu dinero que está en juego acá. Y en esta situación también tú tienes un carácter más práctico, un carácter más objetivo, más claro de aplicación. Yo te recomiendo un camino parecido con el que nosotros estamos hablando ahora, de buscar realmente, claro, además do MBA y cosas de ese tipo, buscar también un entrenamiento más objetivo en la tecnología de simulación como tenemos en Triple S. Algunas opciones, ¿no? Me parece que esas son las tres principales. ¿Sí? Hay algunas cosas que se quedan a medio camino entre una cosa y otra, pero me parece que esas son las tres principales. Entonces, ese es lo que tiene que elegir. Voy para investigación, voy para trabajar en la industria de forma más práctica, estoy en una situación de decisión, ¿no? Y con eso elegir cuál camino vas a seguir. Me parece que esas son las grandes opciones hoy en día. Y te digo, ninguna es mejor que la otra, depende solamente de ti y de cómo te sientes, de cómo tú quieres trabajar para el resto de tu vida. Excelente, profesor. Perfecto. Tenemos más 4 minutos. Una pregunta interesante acá, profesor Sebastián. ¿Los resultados de simulación se pueden comparar por medios de resultados experimentales, benchmark o alguna cosa así? ¿Cómo se hace ese proceso de validar las cosas? Siempre es importante tener presente de que tal como la sentencia inicial, ¿cierto? Garbage in, garbage out, es algo muy cierto y eso se aplica también a la hora de realizar lo que llamamos procesos de calibración. Ciertamente el programa, si uno pone un valor, el programa me va a tomar ese valor y va a resolver tal como si no hubiera ningún problema, ningún impedimento. Ciertamente, si por ejemplo nosotros a nivel físico observamos que la presión en alguna condición o en alguna definición de algún dominio, ¿cierto? Para análisis CFD, o si la temperatura excede con creces valores realistas, es importante que el usuario aplique su criterio para poder definir si es que hay algo errado o no. Ciertamente el análisis de calibración los análisis de simulación es algo muy importante porque es lo que permite validar lo que estamos viendo en pantalla. Ciertamente todas estas capacidades que tenemos hoy en día para poder simular son herramientas que nunca van a reemplazar, ¿cierto? Lo que es un análisis físico, ¿cierto? Un laboratorio específico. Ciertamente, simulación es la posibilidad, en este caso, de realizar un laboratorio virtual, pero eso no quita de que el usuario también tenga que tener precaución, ciertamente, a la hora de ingresar los modelos que se desean estudiar. Un caso muy simple, pensemos se está simulando una viga que es de un material, por ejemplo, de madera. La madera sabemos que tiene propiedades que no son necesariamente isotrópicas, ¿cierto? Hay algunas direcciones preferentes para lo que es, por ejemplo, la definición del módulo de Young, ¿cierto? Módulo de elasticidad para materiales como esos. Lo mismo sucede con materiales como el concreto, que ciertamente no van a funcionar del mismo modo para, por ejemplo, lo que es compresión o lo que es tracción. Entonces, lo que finalmente uno tiene que indicarle al programa es, por ejemplo, saber si las definiciones que nosotros estamos utilizando de idealización, por ejemplo, del comportamiento del material, es suficientemente representativo de lo que sucede en la realidad. Si no lo es, modificar, ¿cierto?, las condiciones ya sea de operación o en este caso de, por ejemplo, las definiciones de los materiales o de las mismas condiciones de borde, de modo de acercarse lo más posible a la realidad. No es posible tenerlos como entornos totalmente separados. Uno claramente se va a alimentar directamente del otro. Cómo mejorar las condiciones de borde, cómo mejorar las propiedades de los materiales y si dichas definiciones son o no representativas de la realidad es función y responsabilidad en este caso del ingeniero de simulación.
Gracias, profesor. Algunas informaciones al respecto del curso. Nosotros ofrecemos por 30 días el acceso al entrenamiento completo. El entrenamiento tiene duración de 18 horas al total. A fines del curso, completando todo el curso, se puede sacar una certificación de Triple S. Ustedes mismos sacan esta certificación, es a la derecha, después que se termina el curso. Hemos recibido muchísimas preguntas al respecto de instalación del software y no compatibilidad de Discovery con su computadora. Les pido disculpa, no conseguimos atender caso a caso específico. Hemos recibido más de 4.000 inscripciones en ese entrenamiento y fue mucha cosa. No hay como apoyar caso a caso. Entonces, nuestro equipo es un equipo chico para la cantidad de personas. Profesor Sebastián, por último, algunas indicaciones para el software Discovery, el software IEM, los softwares de ANSYS, Ujú, ¿cuáles son los requisitos computacionales para que se tenga idea y ujú. cuáles son los que utilizas tú en tu día a día? Sí, principalmente para Discovery Live hay requerimientos de lo que llamaríamos en este caso requerimientos gráficos. El programa se basa totalmente, por lo menos Discovery Live, en lo que es la utilización de tarjetas gráficas para resolver el problema físico. Entonces, Discovery Live necesita una tarjeta de la línea NVIDIA que cuente por lo menos con 4 gigabytes de potencia gráfica. Adicionalmente, me parece que se necesitan también 4 gigabytes de RAM como mínimo. Recomendable siempre trabajar de 8 hacia arriba. Para Discovery Live, perdón, para Space Claim y para Discovery IM no hay requerimientos gráficos. Por cierto que cualquier computador de la línea Intel, en este caso i7, por ejemplo, son más que suficientes para resolver problemas de análisis físico, ¿cierto? Estructurales o fluidodinámicos. El software cuenta con la capacidad hasta trabajar con 4 cores. Eso viene per se dentro de la misma licencia. Y en términos de hardware, creo que con eso, esos son los principales requerimientos, principalmente para Discovery Live, contar con una tarjeta gráfica apropiada y para Space Claim y para Discovery AM solamente contar con la RAM suficiente, procesador gráfico en este caso no es necesario contar con una tarjeta dedicada. Procesadores de 2.7 hacia arriba son más que suficientes. Yo cuento, por ejemplo, con un Workstation i7. La verdad es que mi computador es un poco más dedicado por las labores técnicas que tengo que realizar. Tiene 32 gigas de RAM, por cierto, es un muy buen computador. Y a nivel gráfico, yo trabajo con una tarjeta GTX 1080 de la línea NVIDIA, que es una tarjeta de videojuegos. No cuesta más de $500 esa tarjeta que se puede adquirir por internet o con proveedores directos. Eh, en ese sentido, no son requerimientos muy avanzados de hardware. Ujú. Gracias, profesor. Entonces, después de este tiempo, el acceso es terminado. Ustedes, ya he presentado para ustedes otras soluciones que brindamos nosotros de entrenamientos, cursos de entrenamientos, cursos de posgrado también, simulación. Tenemos un equipo dedicado para atender comercialmente en español, no mi español, español de verdad, es María Gabriela Lardoni. Ya ha contactado a algunas personas. Nosotros estamos siempre a disposición de ustedes. Nos gustaría mucho verlos en otros entrenamientos en el futuro y se quede atentos en nuestras divulgaciones. En las próximas semanas, ojalá conseguimos liberar más algunos cupos para otros ingenieros e ingenieras que están o estudiantes que están buscando esa capacitación. Mucha gente se quedó de fuera de esta promoción. Tuvimos 4.000 inscritos y creo que por lo menos el doble o el triple de eso de interesados. Entonces, si tiene alguien interesado en hacer el curso, que es su amigo, su compañero de trabajo, diga para hacer
assinar la newsletter de Triple S. Las informaciones siempre van por redes sociales o por correo electrónico desde Triple S. Muchas gracias a todos. Esta presentación fue increíble. Profesor Carlos, ¿tienes algún mensaje final, por favor? Bueno, Lucas, tú me conoces, tú sabes que si me dan la oportunidad yo hablo, ¿no? Entonces, la verdad que les digo y refuerzo una vez más, me quedo bastante feliz en tener tantas personas nuevas, tantas personas jóvenes, tantas personas ya en mercado, pero que están buscando innovación tan cerquita de nosotros. Nosotros tenemos bastante experiencia, nosotros queremos ayudarlos como siempre que posible. Como está hablando ahora mismo Sebastián, hablando de 8 años utilizando software, es un niño, ¿no? Es un niño de 30 años casi utilizando esa cosa y ver la evolución es simplemente wonderful para mí, ver cómo las cosas están más sencillas para trabajar y cómo el potencial del impacto de su utilización, de esta tecnología, está creciendo exponencialmente y caminando realmente para una situación multifísica en las nubes. Es fantástico, es fantástico. Ustedes viven un momento histórico espectacular. Por favor, aprovechen bastante eso y conten con nosotros siempre, sea sencillamente para una consulta, para una charla, con una copa de birra o de vino, o tal vez utilizando algunos de nuestros servicios en Instituto Triple S. Estamos siempre disponibles para ayudarlos en todo lo que es posible, ¿ok? Muchas gracias por su presencia, por su participación. Nos vemos breve, espero. Profesor Sebastián, por favor, cierre. Muchas gracias. Entonces, gracias a todos por la participación. Nos vemos muy pronto y que tengan un feliz día y cuídense, se queden todos en casa, por favor, y vamos adelante. Todo va a volver para mejor. Gracias y que tengan un buen fin de semana. Chao, chao.